¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de fotografía. Mi nombre es Mario Benítez y hoy vamos a entrar de frente de lleno a la comparativa entre la Canon EOS R6 y la cámara Canon EOS M50. Ambas cámaras van a estar con el lente Nifty 50 50 mm 1.8, cada uno con su respectivo adaptador. El adaptador, como ustedes saben, de EM a EFS y de ER a EFS. Una locura y toda una combinación extraña con estos lentes y estos adaptadores que tenemos. Y así que vamos a empezar con esta primera imagen. Muy bien, aquí tenemos en la parte izquierda la flor tomada con la Canon EOS R6. Como ven, los parámetros son los mismos: 250 AVO de segundo, f1.8, 160 de ISO con el lente 50 mm f50 mm 1.8. Ok, como ustedes ven aquí, la R6 tiene 5472 píxeles de ancho y estos del alto, y la M50 tiene más. ¿Por qué? Porque la resolución de la M50 es de 24 megapíxeles frente a la R6, que es solamente de 20 megapíxeles, ¿no? Pero tranquilos que ya se viene la R7, que tiene 32 megapíxeles. Así que ahí vamos a estar un poco más a tono con las resoluciones actuales. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Vemos algo que ustedes puedan decir: wow, esta definitivamente es la R6 o esta definitivamente es la M50 utilizando los mismos lentes. Yo creo que no. Absolutamente no. Voy a acercarme acá a la Canon EOS R6. Voy a acercarme acá a la Canon EOS M50. He tratado de hacer, por supuesto, el mismo tipo de encuadre, ¿no? He tratado. Como ustedes ven, como ustedes pueden saber, ¿no? La Canon EOS M50. Cuando tú le pones un lente de 50 milímetros, en realidad, como es un cuerpo APS-C, se hace 80 milímetros, ¿no? Mientras que aquí en la R6 sí es 50 milímetros, o claro, 50 milímetros real. Pero claro, ¿por qué se ven igual? Porque yo me he acercado un poco cuando estaba en la Canon EOS R6. Después vamos a ver un ejemplo cuando sí estoy en la misma posición y van a ver más o menos cómo es que hace un zoom por ese factor de recorte. Pero bien, tenemos algo que realmente nos diga: wow, esta es la gran diferencia entre uno y otro. Yo creo que no, la verdad que no. Fíjense que ahorita lo estamos viendo ya a un 100%, ¿no? Y yo la verdad no veo ninguna diferencia ni en 100%, ni obviamente aquí en este tamaño, ¿no? De encaje, ¿no? Voy a ocultar esto para que sea un poquito más grande. No veo ninguna diferencia. Ese bokeh está cremoso atrás, bastante parejo. Me parece un bokeh atractivo. Aquí en la parte del centro están bien enfocados los dos. Casi no hay diferencia. Yo diría que lo único que podríamos mencionar es que hay un poco más de ruido en la M50. Porque por supuesto el sensor, al ser un APS-C más pequeño, pues tiene en teoría pues menos capacidad de capturar o de retener la luz. Esa es la única diferencia, pero por lo demás están muy similares. Y estamos hablando de dos fotos tomadas a la misma, en los mismos parámetros y a 1.8. ¿Por qué menciono eso? Porque vamos a hacer una diferencia aquí al comparar esto, por ejemplo, que está a 1.6. Este es de la R6, vamos a tirarla para acá. La R6 a 1.6 y la M50 la vamos a tirar para acá a 5.6. Perdón, me estoy expresando mal. A 5.6 ambos. Ahí está. R6 5.6, M50 5.6. Nuevamente nada. O sea, yo no veo algo que me llame grandísimamente la atención. Tal vez veo que los colores están un poquito más contrastados aquí en la Canon EOS R6, a diferencia de la Canon M50. Pero cuando me acerco, empieza la diferencia a notarse. Empieza a verse que, a pesar de que obviamente con un 5.6 se ve la cosa más nítida, ¿no? Este polen se ve más nítido en ambas fotografías. ¿Eso qué significa? Que entra menos luz, y al entrar menos luz se produce el ruido.
Pero aquí a la izquierda en la Canon EOS R6 no tengo tanto ruido, casi es imperceptible el ruido a comparación de la M50, en donde sí ya estoy viendo un ruido, sobre todo en esta parte de aquí roja, aquí cuando nos vamos acercando hacia la parte más oscura, ¿no? Que es la parte interna de la flor, ya se ve un ruido. Pero señores, aquí la R6 no se ve así. Ahora, si yo lo veo esto al 100% y se lo entrego al cliente así, ¿el cliente va a ver ese ruido? No, pues la verdad que no lo va a ver, ¿no? Aquí está un poco más contrastado, acá no, pero no es algo que se corrige y ya está. Eso significa de que, sobre todo ahorita, ¿no? Para objetos que estén relativamente estáticos a una luz del sol o a una luz óptima, ¿no? Porque tampoco era un día soleado pues no vamos a tener ningún percance, ningún problema, ninguna desventaja si trabajamos con la M50 en comparación con la Canon EOS R6. Está muy bien y es algo que tal vez, a ver, vamos a ver si yo podría trabajar la M50. Vamos a ver si podemos trabajar la M50 para quitarle un poco de ruido. Ok, vamos a ver, vamos a bajar acá y le vamos a poner reducción de ruido. Levantamos un poquito, ahí está. ¿Y queda algo similar? Sí, la verdad que sí, bastante similar, ¿no? Bastante similar. Como era antes, el ruido, vamos a ver, era así, un poquito más de ruido. Si le pongo al 50%, ya se va el ruido. ¿Se equipara con la R6? Sí. Yo me voy, ¿le ha malogrado, le ha hecho algo importante por quitarle el ruido? No. Yo puedo manejar, ojo, ambas fotografías están en RAW, ¿no? En formato RAW. Yo podría aquí quitarle un poquito más de exposición, ponerle un poquito más de contraste para que alguito se parezca a la R6. Sí, yo creo que ahí tenemos suficiente. Un poquito más de negros, ¿no? Ahí está. Y ya la tenemos, la M50 bien mejoradita, ¿no? Nos acercamos y el ruido es ahora imperceptible. ¿Qué estamos diciendo, señoras y señores? Lo que queremos lograr con esto es que tengamos que comprender que más allá de las capacidades de los botones, por ejemplo, ¿no? La parte externa de la botonería de la cámara, del cuerpo de la cámara, del rendimiento, la velocidad y etcétera, que puede haber entre superiores, ¿no? Entre la R6 y la M50. Más allá de eso, la calidad de la fotografía es la misma. Y yo creo que si comparamos no una M50, sino por ejemplo una T8i, una T7i, hasta una T5i, tal vez podemos llegar a lo mismo. Porque los pasos de mejoramiento de imagen con el transcurso de los años cada vez han ido siendo menores. Por lo tanto, no vamos a encontrar una diferencia abismal, porque yo creo que ya hace mucho que se ha logrado el tema de la nitidez. Hace por lo menos 10 años que se ha logrado una nitidez bastante aceptable, ¿no? Porque si no, pues entonces estaríamos diciendo que hace 10 años pues no existía la fotografía profesional, ni las gigantografías, ni los avisos de revistas o de diarios. No, pues, o sea, eso sí existía. Entonces, ¿por qué estamos pagando tanto? Estamos pagando por un cuerpo que tiene algunas otras, claro, capacidades más modernas, ¿no? Pero después la calidad de la imagen prácticamente es la misma en estas dos camaritas. Miren, nuevamente voy a hacer acá la comparativa, la Canon EOS R6 a la izquierda, la M50 a la derecha, ambos con los mismos parámetros, 1.8 de diafragma. Hay una diferencia abismal. Tú puedes decir cuál es cuál. Así, si tú te lo enseñas a un cliente, el cliente puede decir: esta fotografía es abismalmente mejor que esta, porque se nota que esta foto ha sido tomada por una cámara de $600, mientras que esta ha sido tomada por una cámara de $2.500. No,
No, ningún cliente te va a decir eso y ningún fotógrafo te va a decir eso ahorita, ¿no? Si nos acercamos al 100%, vamos a ver cómo está funcionando el 100%. Vemos que efectivamente hay como está 1.8, obviamente no es el punto más nítido para ninguna de las dos fotografías, para ninguna de las dos cámaras. Como ven, aquí ya hay un desenfoque, hay también aberraciones cromáticas, pero sí se nota que ligeramente la R6 es un poco más nítida en el centro que la M50, ¿no? Y que la M50 tiene aquí en la parte inferior más aberración cromática que la R6. ¿Eso se puede arreglar? Sí se puede arreglar. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar acá. Nos vamos a ir aquí a bajar a la aberración cromática. A ver qué tan buen trabajo hace. Casi es imperceptible. Sí, ahí está. Fíjense cómo va a desaparecer esa parte verde de ahí. No sé si se va a notar. Si lo ven en su celular, de repente ni se nota. Apenitas hizo un cambio, ¿no? Perfil de color. Ya está. Cambios imperceptibles, ¿no? Claridad, enfoque, detalle. Vamos a aumentar un poco el detalle. Hace algo, alguito, pero no hay una gran diferencia con las ediciones, con la edición que acabo de hacer. Tal vez tendría que tomarme más tiempo, pero no hay más diferencias al 100%. O sea, si el cliente te pide la foto del cabezal de un trípode, pues entonces no le vas a mostrar eso, pues, ¿no? No, te pide la foto del cabezal de un trípode y tú le vas a mostrar, vas a tomar la foto de la cabeza de un trípode, ¿no? No le vas a tomar pues así al 100%. Esta es la foto que te ha pedido el cliente, por lo tanto no hay mayor diferencia. Vamos a pasar ahora a algo un poquito más interesante, que es, por ejemplo, rostros, ¿no? Vamos a ver aquí la R6 a la izquierda siempre y la M50 aquí a la derecha. Ahí está. Nuevamente ambos con 1.8. Exactamente los mismos parámetros. La R6 en este caso, ¿no? Se ve incluso un poco más lavada la imagen, ¿no? Los colores se ven no tan contrastados como la M50. Nuevamente he intentado acercarme un poco para tener el mismo encuadre en ambos casos, pero fíjense, básicamente es lo mismo. Yo puedo agarrar tranquilamente esta imagen de la perdón. A ver. Estamos regresando acá. Ahí está. Y yo puedo agarrar la imagen, ¿no? De la R6 y también la podría editar para que se parezca un poco a la M50 y obviamente pues no voy a tener ningún problema. Si yo me acerco acá, voy a ver que la nitidez que me ofrece el lente, porque es un lente barato, es un lente que sí hace un buen desenfoque, es un lente lento, al enfocar no es muy rápido, para video no es óptimo, pero sí me hace un desenfoque, un bokeh bastante interesante, pero la nitidez en 1.8 no es muy buena, ¿no? Vemos que hay así como que aberraciones cromáticas. Está un poco soft, un poco suave en algunas partes, pero yo podría decir incluso que la R6 luce menos nítido que la M50. Tal vez porque me moví un poco, ¿no? Aunque estoy a 250, tal vez por eso. Pero recuerden que la R6 tiene un estabilizador en el cuerpo, entonces ¿por qué estaría pasando esto? No lo sé. Voy a comparar una imagen similar. Ya, esta es la R6, pero ya a 5.6 para ver cómo están en cuestión de... Ahí está. La R6 y la M50 ambos en 5.6 en cuestión de nitidez. Como ven, el desenfoque, el background ya se nota un poco más, pero también deberíamos notar aquí un poco más de nitidez en ambas fotografías. Y sí, notamos más nitidez en ambas fotografías, pero sí vemos que aquí en la M50 hay más ruido. Empieza a aparecer el dichoso ruido, ¿no? Propio de las cámaras de formato recortado como son las APS-C. Esto yo podría arreglarlo, tal vez, vamos a ver. Ahí está. Ya está arreglado, aplicando aquí en
en el Lightroom ya estoy arreglándolo. ¿Puedo hacer muchísimas más cosas? Sí, claro, pero no se trata este video de edición. Pero prácticamente ya tenemos lo mismo. Hasta los colores aquí son similares, ¿no? Muy parecidos. No está uno lavado y el otro más contrastado, y como en la anterior foto que hemos visto, pero está muy bien. Señores, estamos llegando a la conclusión de que para fotografías posadas, ¿no? Si nosotros trabajamos con la M50 o con la R6, pero con un mismo lente, prácticamente vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Estamos hablando de fotografías de objetos, fotografías de retrato, donde obviamente pues no hay un gran movimiento, donde no vamos a tener que disparar pues 20, 30 fotos en ráfaga. Vamos a tener muy buenos resultados. Vamos a ver ahora esta fotografía y la vamos a comparar con esta otra, ya como para ir terminando con las fotos así de día, y luego vamos a pasar a las fotos de noche, que también es otro punto interesante. Ahí tenemos la M50, la R6, ambos a 1.8, también a la luz del día, y no vemos mayor sorpresa, no vemos que, por ejemplo, este lente, ya como saben, es un lente económico, no ofrece una gran nitidez si nos acercamos, pero ahí está. Fíjense, yo puedo decir que la M50 ahorita se está viendo un poco más nítido que la R6. No estoy muy seguro por qué. Como digo, tal vez me haya movido yo mucho, o no sé exactamente a qué podría deberse, pero hay un ligero movimiento o desenfoque en la R6 frente a la M50. Yo lo noto así. No sé ustedes si lo están viendo en sus celulares, si lo están viendo en una pantalla de su sala de 50 pulgadas, pero en mi monitor de 27 pulgadas sí se nota, ¿no? ¿A ojos del cliente esto se va a ver? No, por supuesto que no. Lo que yo recomendaría entonces, en todo caso, es que si ustedes van a manejar cámaras tan disímiles, tan diferentes como la R6 y la M50, la M50 queda excelentemente bien parada con un buen lente, ¿no? Si tú le pones un lente prime, va a quedar muy bien. Obviamente yo no he querido hacer la comparativa poniéndole el lente 1545, porque la verdad es que la diferencia iba a ser muy grande, ¿no? Pero lo vamos a ver igual más adelante. Ahora estoy con el mismo lente, claro, 50 milímetros, y ahora vamos a pasar a una fotografía donde sí yo no me moví con respecto a la distancia. Y fíjense que la R6, esto es lo que me muestra a 50 milímetros, y esto es lo que me muestra la M50 a 50 milímetros, que lo transforma en un 80 milímetros, ¿no? Creo que la diferencia a nivel de tamaño, a nivel de lo que se puede conseguir por el factor de recorte, es bastante notoria. Por eso es que las nuevas cámaras de Canon que van a salir, la R7 y la R10, que son formato APS-C, es por el tamaño del sensor, van a estar o están siendo bastante recomendadas para fotografía de naturaleza, de aves o incluso de deporte, donde el tema de la distancia o del zoom se hace muy pero muy importante. Aquí estamos acercándonos. A nivel de color vemos prácticamente lo mismo. Han sido tomadas obviamente prácticamente en el mismo momento, ¿ok? Pero vamos a ver que a nivel de detalle, obviamente al 100% la M50 nos muestra un poco más de detalle por el tamaño y está correctamente enfocado. También tenemos en un punto dulce prácticamente del lente, que es el 5.6, que es la apertura de diafragma donde se consigue mayor nitidez. Así que la M50 queda muy bien en esta comparativa en el día, ¿ok? En el día. Vamos ahora con una fotografía de noche. Les cuento que no me quedé obviamente conforme con la fotografía de día solamente, y porque ya más o menos se había visto cuáles eran los resultados, y entonces lo que quería hacer o lo que quise hacer era comparar de noche, ¿no? Comparar de noche. Así que vamos a ver. Me salí como a las 11 y tanto de la noche y hice esta foto con la Canon EOS R6
125 de segundo, 1.8, 4000 de ISO y lo mismo con la M50. Por algún motivo la M50 se ve más claro, ¿no? Se ve como que tuviera un poco más de exposición, pero los parámetros son los mismos. Vamos a ver ahora cómo es en cuestión de ruido, cómo se comportan ambas cámaras en cuestión de ruido. Estaba bastante oscuro, como ven 4000 de ISO, y este es el ruido que genera la Canon EOS R6. Vamos a ver cuál es el ruido de la M50, y aquí sí vemos un ruido muy pero muy agresivo, ¿no? Dentro de la Canon EOS M50, porque bueno, pues es un formato de sensor recortado. Recuerden que esa es la gran diferencia entre un sensor recortado y un full frame, ¿no es cierto? Como es la R6, es el tema de la captura de la luz. Mientras más grande es el sensor, más grandes los píxeles o los diodos de los píxeles, y por lo tanto los fotodiodos de los píxeles, y por lo tanto la luz que ingresa es mayor. Esa es la gran ventaja de tener una full frame frente a una cámara que tiene un sensor recortado como el APS-C o el micro 4 tercios. Ahora, yo podría reducir este ruido aquí. Vamos a ver si podría reducirlo, pero ya pierde nitidez, porque fíjense, el ruido que he puesto aquí es 28, la reducción de ruido, ¿no? Más o menos para equiparar, digamos que es 20, 33, más o menos para equiparar, pero ya empieza a perder nitidez la M50. Yo, ¿qué podría hacer más bien en todo caso con la R6? A ver, déjenme ver si puedo lograr aquí. ¿Qué tanto yo puedo modificar con la R6, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Voy a subirle ahí las sombras, ¿no? Al máximo, no cambia mucho. Vamos a levantar la exposición. Ok. A ver, vamos a poner aquí la M50. Aquí estamos trabajando sobre la R6. Vamos a levantar la exposición. Vamos a darle un poco de textura. Vamos a darle un poco de claridad, ¿no? Vamos a darle la neblina para que tengan los colores mejor, más contrastaditos. Y le vamos a dar reducción de ruido. Ahí está. Esto es lo que yo he logrado con la R6. Ahí está. Tiene su ruido, pero ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a copiar los ajustes que hemos aplicado a la R6 y ahora se los vamos a poner a la foto de la Canon M50. Vamos a ver qué sucede. 1, 2 y 3. Wow. Fíjense ustedes. Eso, obviamente, esto es una comparación, ¿no? Estamos haciendo esto con un motivo de hacer la comparativa, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer aquí es hasta dónde podemos hacer que nuestra fotografía sea flexible tomada con una R6, ¿no? Fíjense, o sea, yo lo que estoy haciendo es modificando mis parámetros para la Canon R6, para la foto tomada con la Canon R6, y me ha llevado hasta este nivel aceptable de la fotografía, ¿no? Y eso pues está muy bien, ¿no? Me ha llevado hasta este nivel, pero cuando yo le quiero aplicar los mismos parámetros a la M50, ya me hace una sobresaturación de colores, un ruido excesivo que ya llega hasta blanco, ¿no? De tanto ruido. Aquí también hay demasiados gránulos, o sea, yo no podría recuperar tanta información en la M50, en un sensor recortado, como si puedo hacerlo aquí en la R6. Esa es, digamos, la ventaja, o en este tipo de condiciones es donde se ve la ventaja, cuando tenemos poca luz, ¿ok? Allí sí es donde vale la pena tu inversión en un sensor full frame. Es decir, que para aquellos que se dedican a fotografiar
eventos, ¿no? A fotografiar fiestas, cumpleaños, quinceañeros, eventos sociales, presentaciones corporativas, donde por lo general son de noche y por lo general son en ambientes de poca luz. Aquí es donde el tener una full frame adquiere una importancia capital, ¿no? Básicamente en eso actualmente estamos viendo que radica la diferencia. Esta es otra fotografía tomada de noche, esa misma noche, en ese mismo momento, metros más allá, por mi casa. Esto es en mi caso, yo vivo aquí, caminando un poco más, saliendo del departamento, capturo esta fotografía. Me paré en el mismo lugar, ambos están tomadas en el mismo lugar, ¿no? Fíjense la diferencia. Este es un 50 milímetros real, a nivel, digamos, de zoom, lo que uno puede obtener a nivel de encuadre, y este es un 50 milímetros en APS-C transformado ya prácticamente en 80 milímetros, ¿no? Fíjense que cuando yo hago clic acá al 100%, el ruido a 4000 de ISO es bastante aceptable, ¿no? Casi imperceptible, mientras que aquí el ruido sí es bastante, pero bastante agresivo, ¿no? Podríamos decir, a ver, bajémosle un poco el zoom, ¿no? Lo que pasa es que Mario está viendo esto a un zoom muy demasiado, ¿no? Pongámosle a ver al mismo nivel de esto. Ahí está. Ya no lo pongamos al 100%, sino al 66% para que se parezca el encuadre y el zoom en ambas fotografías. Y si vemos efectivamente que en la Canon R6 el ruido es imperceptible a comparación de la Canon M50, ¿no? Hay bastante ruido, aberración cromática, no hay ni siquiera mucha nitidez, y aquí es donde nuevamente vemos que la M50, debido a su sensor, empieza a flaquear, ¿no? Y ahí está, señores, esa es la comparativa que estamos logrando hasta ahora en temas de fotografía, ¿ok? En temas de fotografía, así es como está quedando esta review en el mundo real. Vamos a pasar por último a ver este par de fotografías adicionales tomadas con la R6 y la M50. Vamos a ver esta fotografía de aquí y esta de acá. Ahí está. Perdón, me confundí. Es esta. Ahí está. El encuadre siempre, en este caso sí he tratado de ponerme más o menos a la misma distancia, ¿no? Para evitar el factor de recorte de la M50. Si me acerco, veo bastante ruido en la R6. ¿Cómo será la M50, señores? El ruido es impresionantemente agresivo y notorio, ¿no? Yo creo que ya incluso aquí en este tamaño el ruido se nota, ¿no? Pero sí, obviamente tenemos la necesidad de hacer un recorte al 66%. Ojo, vamos a tener un ruido mayor. Si acercamos al 100%, el ruido todavía es mucho más notorio. Y por último, esta otra foto que es similar, básicamente es para mostrar lo mismo, ¿no? Igual, mismo encuadre y todo, mismas características. Ahí es donde nosotros vemos pues que a pesar de que este tiene 20 megapíxeles y este 24 megapíxeles, prácticamente el ruido es lo que malogra todo. Esta capacidad de tener poca tolerancia a elevar las sombras, la luminancia, las luces altas, la exposición y etcétera. Entonces eso hace que nuestra R6 quede mejor parada en condiciones de poca luz. Ojo, de poca luz. Y eso se aplica para cosas como les digo, o sea, esto es de muy de noche, ¿no? Con una iluminación artificial amarillenta, pero esto se aplica para cualquier evento donde ya la luz empiece a bajar. Ahora vamos a pasar con las fotografías de la Canon M50 con su lente de kit, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Vamos a ver cómo se comporta la M50 frente a la R6 con el lente de kit. Muy bien, aquí tenemos esta imagen que es tomada
con la Canon R6. Ok, y vamos a compararla con esta que es tomada con la Canon M50. Vamos a compararla. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, señores? Lo que tenemos es lo siguiente. Es una foto de una flor, ok, tirada a 50 milímetros 1.8 con 250, 1 sobre 250 segundos, ISO 100. Mientras que aquí a la derecha tenemos la misma flor, ¿no? Ya no a 50 milímetros, porque el lente de kit de la M50 es 1545. Entonces estamos agarrando la máxima distancia focal del lente, que es de 45 milímetros. Ok, pero a esa distancia focal ya no le podemos poner 1.8, por supuesto, porque el lente de kit inicia con 3.5. Y más bien cuando tú vas aumentando de 15, 20, 30, 35, va subiendo hasta su máximo, o hasta su mínimo, mejor dicho, hasta su mínima apertura de diafragma, que es el 6.3. Por eso es que esta foto es tomada a 250 avos de segundo, en f6.3, porque obviamente estoy haciendo zoom a 45 milímetros, y en ISO 100. Yo lo he hecho solamente para que ustedes puedan observar, ¿no?, la gran ventaja que tenemos cuando trabajamos con un lente luminoso, ¿no? Como este 50 milímetros 1.8, que sí se puede dar el lujo de a 50 milímetros trabajar en 1.8 con ISO 100, un ISO bajo, a 250 avos de segundo. Mientras que aquí en la Canon M50 lo que varía, obviamente, porque es un lente de una apertura variable, en 45 milímetros llega hasta 6.3, y por eso es que vemos aquí que dice 6.3. Y con eso, ¿qué obtenemos? Obtenemos una imagen absolutamente oscura, ¿no? Voy a hacer clic solamente por un tema ya de morbo, pero obviamente pues no tiene punto de comparación, ¿no? Lamentablemente ese es el tema. Entonces yo creo que no vale la pena comparar más, solamente he explicado ese tema técnico, digamos, para que sepan o se comprenda o se entienda por qué es que lucen tan diferentes. Es por la apertura del diafragma, que es muy pequeña, a 6.3. Pero yo intenté equiparar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a equiparar aquí? En vez de hacer que la M50 se parezca a la R6, vamos a hacer que la R6 se parezca a la M50. Y vamos a ver, es esta con esta. Ahí está, ahora sí. Ahí está, 250, 3.5, 200, 250, 3.5 y 200. Intenté equiparar, ¿no? Como que bajarle el nivel, ¿no? Bajarle el level, la exigencia al 50 mm 1.8 para que se iguale, ¿no?, en condiciones, ¿no? Y claro, también intenté tener un encuadre más o menos que se parezca, pero es difícil, pues, porque este es de 50 milímetros y este es 16 milímetros, ¿no? Que viene a ser un 24 más o menos en APS-C, ¿no? Y esto es lo que se obtiene. O sea, yo he tenido que bajar a 16 milímetros para que me permita obtener la foto en la M50 con su apertura máxima de 3.5, porque si no, no lo hacía, si no, no podía lograr. O sea, la máxima apertura que tengo con la M50 es de 3.5, y para eso tengo que irme a 15 o 16 milímetros. Yo le puse 16 milímetros porque intenté, digamos, equiparar el encuadre, ¿no? Y esto es lo que hemos logrado. Entonces, obviamente aquí en la M5, con la R6, aquí la foto de la izquierda, lo que vemos es que efectivamente hay un bokeh mucho más cremoso, mucho más pronunciado, y por la distancia focal de 50 milímetros, pues atrás prácticamente no se ve nada, ¿no? Mientras que aquí es un bokeh un poco más desordenado, me da la impresión. No es tan cremoso, no es tan suave, y obviamente por el 16 milímetros pues no hay un zoom atrás, ¿no?
o sea, el zoom, la distancia focal mayor, obviamente no se refleja tampoco atrás, y por eso es que se ven los edificios, ¿no? Pero vamos a hacer clic para hacer un zoom y ver cómo es que se está viendo. Y nuevamente yo diría que no hay mayor diferencia entre ambos, porque obviamente la Canon R6 también ha bajado pues su nivel, ha bajado su apertura de diafragma a 3.5 para que se parezca, en menor calidad a la Canon M50. Y yo no le veo mayor diferencia en calidad, ¿no? Porque tampoco he obtenido un enfoque preciso en todas las partes de esta flor. Pero ahí lo tenemos. Y obviamente yo preferiría tener este bokeh y que no se vea que, digamos, está detrás en este momento o en este caso particular, ¿no? Pero esos son los resultados que estamos obteniendo al hacer esta comparación. Muy bien, vamos a comparar ahora dos fotos que son de retrato. Yo aquí he hecho esto con la Canon R6 e hice dos fotos. Ahora vamos a ver por qué hice dos fotos iguales, ¿no? O mejor dicho, por qué hice dos fotos con la misma cámara. Simplemente por tratar de obtener un encuadre similar, ¿no? Con la M50. Aquí están, estas fotos son idénticas en todas sus características, excepto que aquí yo me encontraba más lejos y aquí di un paso hacia adelante, ¿no? Es decir, si yo comparo el 50 milímetros de la Canon R6 con los 45 milímetros como máximo que me permite la M50, voy a obtener esta diferencia de encuadre. Este es un 50 milímetros real, ¿no? De la R6, y este es un 50 milímetros o un 45 milímetros transformado ya casi en 80 milímetros por el formato APS-C, ¿no? Por eso es que, digamos, hay tiene todo lo mismo, ¿no? Obviamente acá ya no hice 1.8 ni nada, lo dejé en 6.3, 45 milímetros. Hice lo mismo, pero sí se nota la diferencia de la distancia focal por el factor de recorte. Si yo me acerco, ¿no? Voy a ver cómo la R6 por el lente que tiene, que es un 50 mm 1.8, que es un lente prime, sin llegar a ser un lente caro, un lente de gama alta, es muchísimo más nítido que el lente de kit 1545 de la M50. Ok, ahora voy a comparar ahora la R6, ¿no? Con la M50 a 50 milímetros, a 45 milímetros, pero sí aquí me voy a acercar un poco, ¿no? En la R6 me he acercado un poco para que más o menos se parezca el encuadre, ¿no? Y poder comparar. Y bueno, aquí están en igualdad de condiciones, 250, 6.3, ISO 1000, 250, 6.3, ISO 1000. Nuevamente lo que hice aquí es tratar de que la R6 baje su calidad para que se asemeje en términos de exposición a la M50. Y ahora lo que vamos a ver es nuevamente la nitidez, ¿no? Y aquí vemos que hay una nitidez buena en la Canon R6 por el lente 50 milímetros, a diferencia de del lente de kit de la M50, ¿no? La verdad es que uno no se da cuenta de esto, porque yo he trabajado mucho o he usado mucho el lente de kit. No lo he llevado para trabajos, la verdad, pero sí lo he usado mucho, y uno a veces no se da cuenta hasta que empieza a hacer la comparación. Ya la verdad no he querido ni hacer la comparación con el lente RF 35 milímetros, porque yo creo que ya sería demasiado cruel, ¿no? Pero bueno, valga la oportunidad de hacer esta comparación, vemos que efectivamente las cejas, por ejemplo, están mucho más nítidas a comparación del lente de kit de 1545. Vemos incluso aberración cromática, vemos que hay desenfoque ya bastante pronunciado por acá, vemos incluso que hay ruido, ¿no? A pesar de que están en 6.3 los dos,
por el sensor, que es más pequeño. Como ya lo hemos visto, hay ruido aquí a la izquierda de la cabeza de mi hijo, de Hiro, ¿no? Y el bokeh están similares, aunque en la R6 está todavía más suave que en la M50. Obviamente eso también es por el sensor recortado de la M50, ¿no? Que no te permite justamente, o sea, una de las ventajas de las full frame es que además del factor de recorte, también te ayuda con respecto al bokeh, ¿no? Y bueno, esa es la comparación de estas dos cámaras con su lente de kit, la M50, y la R6 con el lente de 50 mm 1.8. Pero esto es de día. Ahora vayamos a ver cómo se comporta de noche. ¿Ok? Vamos a verlo. Acá tenemos varias fotos que tomé de noche, ¿no? Siempre en el mismo lugar. Quiero decir, cerca de mi casa, ¿no? En el condominio donde vivo. Hice las tomas de algunos lugares que hemos visto en la comparación anterior de los dos lentes con el 50 milímetros. Y aquí sí ya viene una cosa tal vez obvia, pero que es necesario hacer hincapié en las diferencias que existen. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero la comparativa de las flores. A ver, tengo esta flor. Voy a bajarle acá un poco la miniatura para poder ver mejor. Tengo esta flor tomada con la R6 y esta flor tomada con la M50. Vamos a ver cuáles son las características. Bueno, nuevamente tenemos acá, como el primer caso de la foto de día, tenemos 125 de segundo, f1.8, ISO 4000, y aquí a 50 milímetros, ¿no? En la R6, y en la M50 traté de hacerlo en su máximo, ¿no? Que es 45 milímetros. Traté de encontrar más o menos el mismo encuadre, ¿no? Pero al hacerlo a 45 milímetros ya sube, mejor dicho, el diafragma baja hasta 6.3, ¿no? Entonces, por eso dice 125, 125, 1.8, 6.3, ISO 4000, ISO 4000. Y esto es lo que se obtiene con un lente luminoso. Y esto es lo que se obtiene con un lente de kit que no es luminoso, que no es de apertura constante en todo el rango focal. Esta es la abismal diferencia, señores, porque obviamente es un lente de kit y este es un lente prime. Es un lente prime que ni siquiera es un lente de gama alta, pero son los resultados que te dan, ¿no? O sea, y acá ni siquiera se ve qué cosa es, ¿no? Ni siquiera se distingue bien qué cosa es. El ruido es impresionantemente intrusivo, notorio, y es una foto pues que prácticamente no sirve, ¿no? Obviamente, si esta foto, que ambos están en RAW, ¿no? Le podemos mejorar a la M50 un poco, pero prácticamente es inservible. Es una fotografía impresentable, ¿no? Inaceptable para cualquier cliente o para cualquier propósito, creo yo. Y en esta otra fotografía tenemos la Canon R6, o sea, le hice bajar nuevamente, ¿no? Su capacidad de 125, 3.5, ISO 10000. Y la Canon M50 lo mismo, ISO 125, 3.5, ISO 10000. Pero para llegar a 3.5 tuve que irme a su mínima distancia focal, que es de 15 milímetros, porque ahí recién me permite el 3.5. Sale un poquito más luminoso, seguramente por el tipo de encuadre que hice, o por el zoom que es menor, ¿no? Por la distancia focal que es menor que en la R6 y que permite iluminar o dar la sensación de que está más iluminada la escena, porque está la pared amarillenta ahí atrás, ¿no? Porque obviamente al tener menos zoom, menos distancia focal, pues abarca más objetos, ¿no? Me tuve que acercar, pero lo que sí vemos es la presencia de bastante ruido, ¿no? El bendito ruido que realmente es la debilidad de los sensores recortados, ¿no? Para escenas donde tenemos poca iluminación.
Y lo mismo, bueno, se va a repetir de manera constante cuando hago la comparación de este objeto con este otro objeto. Aquí vemos la R6 a 1.8, la M50 a 6.3. ¿Por qué? Porque quiero tener a 45 milímetros y esta a 50 milímetros, o sea que se parezcan en sus distancias focales. Es la foto, como ustedes están viendo, prácticamente inservible. Aquí tengo la R6 a 1.8, aquí la M50 a 3.5, que es lo mínimo que puede, mejor dicho, la máxima apertura que puede tener, ¿no? A sus 15 milímetros. Y vemos que obviamente pues no hay punto de comparación. Si yo me acerco, el ruido es absolutamente horrible y hace pues que la fotografía sea inutilizable, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esta flor y con esta otra flor, ¿no? 1.8, 5.6, porque lo he hecho a 36 milímetros para tratar de llegar al mismo encuadre, pero eso es lo que se logra a nivel de luminosidad y de calidad o nitidez de la fotografía, ¿no? La verdad ya no debería seguir. Si estoy siguiendo es básicamente por puro morbo, pero vamos a continuar para, digamos, tratar de equiparar, ¿no? De comparar, mejor dicho. 125, 5.6, 10.000 de ISO, 125, 5.6, 10.000 de ISO, a 50 milímetros y aquí a 35 milímetros, porque intenté nuevamente tener más o menos el mismo encuadre. Porque obviamente si le pongo a 50 milímetros pues ya no voy a hacer 5.6, sino voy a tener que hacerle a 6.3 y ya se va a ver absolutamente oscura la foto. Nuevamente me acerco, el ruido otra vez presente e incluso nitidez y todo se pierde, ¿no? Y bien, señores, ¿qué más? O sea, ¿qué es lo que nos queda claro de todo esto? Lo que nos queda claro de todo esto, señores, es que la verdad es que el factor de recorte, la verdad es que el tamaño del sensor sí importa. El tamaño del sensor para situaciones de poca luz, y también para el bokeh, y también para el factor de recorte, el tamaño del sensor realmente importa. No es lo mismo un full frame que un APS-C. En condiciones de buena luz, en condiciones controladas, o cuando tengas un flash, o para fotografía de aves donde te tienes que acercarte un poco más, fotografía de naturaleza, y de repente hasta fotografía también de deportes, puede que una APS-C te sirva, ¿no? Pero si tú haces eventos, si tú haces bodas, cumpleaños, bautizos, eventos corporativos, ceremonias de graduación, o incluso deportes en interiores, llámese voleibol, básquetbol, o lugares donde no hay mucha iluminación, y menos pues si quieres hacer fotografía callejera o fotografía nocturna, callejera nocturna, en discotecas, en bares, lo mejor es apostar por una full frame, una cámara full frame. Y esa es la diferencia. Así sea con un lente prime, los dos, ojo, como hemos visto en el ejemplo anterior, así sea con un lente de 50 milímetros 1.8 en una APS-C, en condiciones de poca luz se va a notar el ruido y va a perder nitidez, va a perder nitidez. Entonces, si tú estás pensando en adquirir una APS-C, piensa bien que para condiciones de poca luz probablemente vas a tener problemas, ¿no? Vas a tener problemas si no logras tener una buena iluminación. Y muchas veces no depende de nosotros la iluminación. Cuando se trata de eventos, depende del decorador, depende del diseñador del evento, depende del cliente que quieren luces tenues, luces amarillas, luces ámbar, y etcétera. Entonces, ahí en esos casos es muchísimo mejor tener una cámara full frame. Muy bien, señores, esa es la enseñanza, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias
por su tiempo. Muchas gracias por su paciencia de haber llegado hasta aquí. Yo creo que ha sido una gran lección la que hemos aprendido. Y bueno, compártanlo en sus redes sociales. Denle like si les gustó el video. Déjenme sus comentarios abajo. Síganme en mis redes sociales. Mi sitio web es mariobenitez.com. Síganme en Instagram, en Facebook. Y si les gustó este video, denle like. Y si no les gustó, denle like 3 veces. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.